Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marcel Galeazzi y el día de hoy voy a terminar mi proyecto de física. Este último proyecto de física se llamará, al igual que los demás, Explicando Física número 4. En este proyecto me gustaría explicar tres temas en vez de los dos temas que usualmente explico. Estos van a ser el electromagnetismo, los circuitos y el núcleo atómico. Explicaré estos tres para la materia de física con el maestro Anselmo Chávez. Entonces, por cada uno de los ejercicios, por cada uno de los temas, explicaré tres ejercicios y daré una pequeña introducción. Entonces, ¿por qué no empezamos? El electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre las cargas eléctricas y los campos magnéticos. Está basado en dos teorías fundamentales, la ley de Coulomb, que describe las fuerzas eléctricas entre partículas cargadas, y la ley de Ampère, que establece que las relaciones entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos que se generan. El electromagnetismo abarca una gama amplia de fenómenos, como la electricidad estática, el flujo de corriente eléctrica, la generación y propagación de ondas electromagnéticas, como la luz, por ejemplo, el funcionamiento de los motores eléctricos y de los transformadores, entre varios otros ejemplos. También incluye las leyes de la inducción electromagnética descubiertas por Faraday y Maxwell, que son fundamentales para el funcionamiento de generadores y circuitos eléctricos. Entonces, ¿por qué no pasamos a explicar algunos de los ejercicios? El ejercicio número 1. Entonces, perdón. Si se tiene Si se tiene un conductor rectilíneo de 20 centímetros de longitud por el que fluye una corriente de 5 amperios, ¿cuál es la intensidad del campo magnético a una distancia de 2 centímetros del conductor? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería que el campo magnético a una distancia de 2 centímetros del conductor es de 6.28 por 10 a la menos 4 teslas. Los teslas son la unidad que vamos a usar para medir en el tema de electromagnetismo. Entonces, nuestro segundo problema dice, si se tiene una espira cuadrada de 5 centímetros de lado que tiene 100 vueltas y está situada en un campo magnético uniforme de 0.5 teslas, ¿cuál es la fuerza sobre la espira si la corriente es de 2 amperios y el plano de la espira forma un ángulo de 30 grados con las líneas de campo? Entonces, aquí estamos buscando una fuerza. Entonces, como siempre, las fuerzas las vamos a medir en newtons. Entonces, la respuesta sería que la fuerza sobre la espira es de 0.75 newtons. Y por último, el tercer ejercicio dice, si se tiene una bobina de 100 vueltas y 20 centímetros de longitud, que tiene una resistencia de 50 ohmios, los ohmios son la unidad que vamos a utilizar para medir la resistencia eléctrica. Entonces, ¿cuál es la energía almacenada en el campo magnético de la bobina cuando se aplica una corriente de 2 amperios? Entonces, la energía almacenada del campo magnético de la bobina es de 0.16 joules, que es lo que vamos a utilizar para la electricidad. Entonces, estos fueron nuestros tres ejercicios sobre el electromagnetismo. Entonces, ahora vamos a explicar los circuitos, que es el segundo tema. Entonces, ¿qué son los circuitos? Los circuitos, o un circuito eléctrico, es un sistema cerrado de componentes eléctricos interconectados, a través del cual fluye una corriente eléctrica. Los circuitos están compuestos por elementos básicos como resistencias, condensadores, bobinas, interruptores, que se conectan todos estos mediante cables conductores. En un circuito, la corriente eléctrica fluye debido a la diferencia de potencial o de tensión aplicada entre los puntos del circuito. La ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Como hemos mencionado antes, los ohmios son la medida para la resistencia eléctrica y esta es la ley de Ohm que nos ayuda bastante a entender este tema. También los circuitos pueden ser de corriente continua
que se le conoce como CC, donde la corriente fluye en una sola dirección constante, o de corriente alterna, que es CA, se considera un poco más peligrosa, que es donde la corriente cambia de dirección periódicamente. Los circuitos también pueden ser en serie, paralelo o en combinación de ambos, lo que afecta la forma en la que la corriente y la tensión distribuyen los componentes. Lo que quiere decir es que en paralelo las resistencias, digamos que están situadas en líneas, y cuando es en circuito, digamos que la corriente viene así, y que hay una resistencia, y que hay otra, y que hay otra, y así. A eso se refiere con paralelo y con paralelo y continuo. Eh, que esto afecta la forma en la que la corriente y la tensión se distribuyen sobre todos estos componentes. Entonces, vamos a pasar a nuestros ejercicios sobre corriente y circuitos. Entonces, si se aplica un voltaje de 12 voltios a un circuito que tiene una resistencia de 4 ohmios, ¿cuál es la corriente que fluye por el circuito? Entonces, la respuesta la usamos usando la ley de Ohm, donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, esto nos daría igual a 12 sobre 4, que son 3 amperios, que es la medida de la corriente. Este fue el ejercicio número 1. Entonces, para el ejercicio número 2 tenemos: si se tiene un circuito en serie que consta de 3 resistencias de 2, 3 y 4 ohmios respectivamente, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito? Entonces, la respuesta es que la resistencia equivalente del circuito sería resistencia 1, bueno, resistencia total, digamos, que es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y así consecutivamente dependiendo de la cantidad que tengamos. Aquí tenemos una de 2, 3 y 4. Entonces sería 2 más 3 más 4, que nos da igual a 9 ohmios. Y para nuestro tercer y último ejercicio tenemos: si se tiene un circuito en paralelo que consta de dos resistencias de 6 y 12 ohmios respectivamente, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito? La resistencia equivalente del circuito es R total, que es igual a R1 por R2, o R1 más R2, perdón, que es igual a 6 por 12 sobre 6 más 12, que esto nos da igual a 4 ohmios. Entonces vamos a pasar a explicar nuestro último tema, que es el núcleo atómico. Entonces, el núcleo atómico es la región central de un átomo que contiene protones y neutrones, que se conoce colectivamente como nucleones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra o no tienen carga, y los electrones tienen carga negativa. Entonces, el núcleo atómico está rodeado por una nube de electrones. ¿Qué significa esto? Significa que está siempre rodeado por electrones que están en movimiento o en órbita, que se mantienen unidos al núcleo debido a las fuerzas electromagnéticas. La estabilidad del núcleo está determinada por el equilibrio de las fuerzas eléctricas de repulsión entre los protones y las fuerzas nucleares fuertes que actúan entre los nucleones, que son neutrones y protones. Entonces, la estructura y propiedad del núcleo atómico son fundamentales para comprender los fenómenos como la radioactividad, la fisión nuclear y la fusión nuclear. Además, el núcleo es el sitio donde se liberan grandes cantidades de energía en reacciones nucleares, como las que ocurren en el Sol y en los reactores nucleares. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios sobre esto. Y tenemos a dar un pequeño ejemplo sobre la radioactividad. Por ejemplo, un ejemplo simple sería el del uranio, donde el uranio por naturaleza es inestable, así que en algún momento de su núcleo va a perder una partícula. Esto va a convertir al uranio en torio, y esta pequeña partícula va a volar por todos lados, y digamos que si cruza a través de un humano, pues no hay que la detenga, va a pasar y va a atravesar directamente. Y esto en sí no es dañino, lo que es dañino es cuando es en una gran cantidad, como lo fue en la explosión de Chernobyl. Y bueno, vamos a pasar a los últimos ejercicios y a la conclusión. Entonces, nuestro primer ejercicio sobre el núcleo atómico dice: si un núcleo tiene una carga nuclear Z igual a 20 y un número de masa A igual a 40, ¿cuántos protones y neutrones tiene? Entonces la respuesta sería que el núcleo tiene 20 protones y 20 neutrones. Esto lo hacemos
sustrayendo la masa atómica, que es 40, y su carga nuclear es de 20. Entonces es 40 menos 20. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la energía de enlace por núcleo del núcleo de helio? Menos 4. Digo 4. Si su masa es de 4015 U. La respuesta es que la energía de enlace por núcleo del núcleo de helio es de 7,07 MeV. Y nuestro tercer y último ejercicio es, si un núcleo emite una partícula alfa, ¿cuál es su número atómico y su número de masa después de la desintegración? Este es parecido al ejemplo que hablábamos sobre el uranio. Entonces, el número atómico disminuye en 2 y el número de masa disminuye en 4 después de la desintegración. Entonces, por ejemplo, si el núcleo original tiene Z igual a 92 y A igual a 238, después de emitir una partícula alfa, el núcleo tendría Z igual a 90 y A igual a 234. Entonces, eso fue todo lo que quería explicar por ahora. Y por último, me gustaría dar muchas gracias al profesor Anselmo por enseñarnos todos estos temas. Me parecieron bastante interesantes, especialmente el último tema que vimos, que fue radiación, bueno, núcleo atómico. Y me parece que hay varios temas de la física que son bastante interesantes, pero la gente los toma como muy en vano porque solo lo hacen como por pasar la materia. Pero a veces a mí me resulta bastante interesante como, bueno, saber cómo funcionan varias de las cosas, y una de las cosas más, digamos, peligrosas que tenemos, que sería la radiación. Y en general, durante este curso de física me gustaron mucho las clases y algunas de las pocas prácticas que hicimos. El temario me pareció bastante interesante y yo diría que aprendí bastante de esta clase y me gustó mucho. Entonces, eso sería todo. Yo soy Marcelo Galassi y muchas gracias por ver el video.